Hola, yo soy Tirsa y junto con mi compañero Marco, ambos estudiantes de la carrera de Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica, vamos a contarles un poco sobre la historia de las funciones. La historia de la matemática está llena de anécdotas y de problemas interesantes que pueden motivar el aprendizaje y colaborar en el interés por parte de los estudiantes. En este caso, será el turno de saber un poco más acerca de la historia de las funciones. En general, daremos una vuelta desde la Edad Antigua, pasando por la Edad Media y terminaremos en el periodo moderno. Hablaremos acerca de los principales descubrimientos del concepto de función a lo largo de estos tres lapsos de tiempo. En la Edad Antigua, en estos momentos la matemática se desarrollaba en las civilizaciones antiguas de Egipto, Mesopotamia, China e India. En esta época no existía una idea abstracta de variable, concepto importantísimo hoy en día cuando hablamos de funciones. Las cantidades se describían verbalmente o por medio de gráficos. De hecho, el conteo implica una correspondencia entre un conjunto dado de objetos y una secuencia de números para contar. Los cavernícolas dejaron huellas de una actividad que se parecía a la de contar. Por ejemplo, sobre restos óseos se han encontrado ciertas marcas sencillas que pudieron servir para llevar alguna cuenta. Puede decirse entonces que la noción de función tiene sus raíces en el desarrollo del concepto de número. En las conocidas tablas numéricas babilónicas se presentaba lo que podría ser el resultado de multiplicaciones y divisiones de cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas. Todo esto relacionado con el trabajo de variable, porque incluso se han encontrado sumas bastante llamativas que al día de hoy se definirían como sumas de n términos. Los babilonios tenían un manejo algebraico muy desarrollado, caracterizado por la sustitución, el cambio de variable y hasta el uso de la ley de exponencial. Aunque los babilonios no desarrollaron como tal el concepto de función, la noción de este concepto se encuentra implícito en las tablillas. En esta imagen se puede observar esa relación que realizaban los babilonios. Todos anotaban diferentes fenómenos como por ejemplo los periodos de visibilidad de un planeta y la distancia angular de ese planeta al Sol. En esta época existieron bastantes civilizaciones que trataron con la noción de función de manera parcial, pero no fueron capaces de reconocerla y menos aún de simbolizarla. Los griegos son otro vivo ejemplo de esto. Ellos fueron capaces de calcular áreas, volúmenes, longitudes y centros de gravedad, tablas de acordes y tablas de seno similares a las actuales. A principios del siglo II a.C., los astrónomos griegos adoptaron el sistema babilónico de almacenamiento de fracciones y casi al mismo tiempo compilaron tablas de cuerdas de un círculo. Para un círculo de radio determinado, estas tablas daban la longitud de las cuerdas en función del ángulo central correspondiente, que crecía en un determinado incremento. Eran similares a las modernas tablas de seno y coseno y marcaron el comienzo de la trigonometría. Todos estos desarrollos los griegos fueron explicados verbalmente en tablas, gráficamente o mediante ejemplos. Estas relaciones entre magnitudes geométricas variables, que si bien no responden explícitamente al concepto de función, son consideradas como los principales antecedentes aportados por esta cultura. Los griegos fueron una cultura bastante importante en el desarrollo del pensamiento matemático. Por eso, cuando el Imperio Romano los invadió, se perdió el avance de esta gran civilización. Lastimosamente, los romanos llegaron a Grecia y quemaron todo lo que los griegos estaban descubriendo. Pero bueno, cosas que suceden. La Edad Media. Esta época se le conoce como el oscurimiento de las ciencias, debido a que la caída del Imperio Romano hizo que existiera un lapso de tiempo donde el ser humano solo se preocupaba por guerras
y se dejaba un poco de lado el descubrimiento de aspectos científicos. Sin embargo, hay algunos descubrimientos acerca de las funciones que se pueden rescatar en este periodo de tiempo. Cabe resaltar que mientras todo esto de las guerras pasaba en Europa, existió una pequeña cultura y lugar que haría grandes aportes a lo largo de este tiempo. Estos serían los árabes. Durante la Edad Media se estudiaron bastantes fenómenos naturales, como el calor, luz, distancia y velocidad. Todas estas ideas se desarrollaron alrededor de cantidades variables, independientes y dependientes. Claro está, sin dar definiciones específicas. Así, la evolución de la noción de función se dio asociada al estudio del cambio del movimiento del calor, de la luz, distancia y velocidad. Estas funciones se definían de manera verbal o mediante algún gráfico, que era básicamente cómo se movían estas magnitudes en la vida real, pero nunca se usaron fórmulas como las que usamos hoy en día. Un personaje importante durante esta época es Nicolás Oresme. Él presenta la representación gráfico-geométrica como método para visualizar las propiedades cambiantes de los objetos, como ya vemos la luz, el calor, la velocidad. Se presenta en este momento una imagen acerca de la representación de una velocidad que decrece uniformemente desde ciertos valores. Este tipo de dibujos eran los que Oresme utilizaba para referirse acerca del movimiento de diferentes magnitudes. Durante esta época media no se llegaron a grandes descubrimientos. Esto hasta que llegó el Renacimiento, ya que trajo grandes transformaciones sociales, culturales y políticas. Con eso entramos al periodo moderno, que fue una de las épocas que aportó más al concepto de funciones. Se comenzaron a definir ciertos elementos de una manera más rigurosa y se comenzaron a estudiar más a fondo diferentes situaciones que se podían modelar a partir de funciones. En los inicios de esta época, que comienza a finales del siglo XVI, las funciones fueron equivalentes a expresiones analíticas. Con esto se señala que en esta época, de 1450 a 1650 después de Cristo, existieron bastantes sucesos fundamentales para el desarrollo del concepto de función. Primero, la extensión del concepto de número al número real e incluso números complejos. La creación de la álgebra simbólica, esto gracias a Descartes y Vieta. Al estudio del movimiento como un problema central de la ciencia, gracias a Kepler y Galileo. Y la unión entre el álgebra y la geometría, esto gracias a Fermat y Descartes. Con esto llegamos a uno de los grandes personajes históricos a lo largo de la matemática, lo que sería Galileo. Él introdujo lo numérico en las representaciones gráficas y expresó las leyes del movimiento a las que le incorporó un lenguaje, el lenguaje de la teoría de las proporciones, dando un sentido de variación, ya sea directa o indirectamente, lenguaje que junto con esta teoría de la época incluyó aspectos de la variación. Dentro de su obra encuentran numerosas expresiones de relaciones funcionales, con palabras, y en el lenguaje de las proporciones muestra claramente que está tratando con variables y funciones. Aquí es donde nos damos cuenta de que Galileo fue uno de los primeros que introdujo el concepto de función, de variable, etc. Con eso llegamos también a otro personaje sumamente importante, que es Descartes, en donde Descartes buscaba librar a la geometría del exceso de figuras. También buscaba darle sentido al álgebra por medio de la geometría. Fue algo revolucionario, porque las curvas, a lo que antes solo se le daba una representación gráfica, él dijo que podía ofrecerse una ecuación algebraica para ello. Una ecuación algebraica podría establecer lo que sería una curva. Recordemos que esto antes solo se hacía de manera con un procedimiento de regla y compás, o sea, era solo algo gráfico. Así que Descartes fue quien desarrolló la idea de introducir una función en forma analítica. Él quería resolver este problema, los problemas algebraicos y de ecuaciones, con un procedimiento estándar que le permitiera encontrar las raíces, es decir, el álgebra. Él fue el primero también en decir que una ecuación de x y y es una forma de demostrar dependencia entre cantidades variables.
de modo que los valores de una o de las otras pudieran calcularse a partir de correspondientes valores en otra variable. Se dice que el concepto de función como lo conocemos hoy en día se consolidó en 1837 por el matemático Gustav Dirichlet, aunque otros le atribuyen este mérito a Galileo. En general, los tipos de funciones que conocemos son ideas muy nuevas, pero eso lo hablaremos otro día.